Gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Que les bendiga, hermanos. Amén. Me he gozado en gran manera con el grupo de la alabanza. Aleluya. A decir verdad, tenía tiempo de no cantar esas alabanzas Aleluya. congregacionales. Son de gran bendición para cada uno de nosotros. Y algo serio que se dijo acá es que el Señor está acá porque Él prometió estar acá. Y su palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y si Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él dice la palabra que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Doy gracias a Dios por el privilegio tan hermoso que me concede el pastor Kili. Su esposa ha sido de gran bendición. Amén. Ando con permiso de mis pastores, Melvin y Maritza Santos. Soy miembro de Iglesia Ebenezer. Amén. Palabra de esperanza. Gloria a Dios. Y reciban saludos de ellos. Amén. Los pastores que predican sana doctrina, al igual que ustedes. Amén. Sin más preámbulo, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Tengo algo de parte del Señor para compartir con cada uno de ustedes. Vamos a ir al libro segundo de Samuel. Amén. Capítulo 9, del 1 al 7. Aleluya. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, cada uno de los amigos, si tenemos amigos presentes. Aleluya. Amén. Déjenme decirle que está acá porque Dios tiene un propósito con usted. Amén. Cuando lo tengan, hermanos, pueden contestar con un amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 1. Amén. Amén. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Diga conmigo, siervo. Siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se presentó sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y vamos a leer el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu Señor. Amén. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta preciosa palabra que me permites leer, Señor Jesús, en esta noche. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios, Padre. Que no se me escape, Señor Jesús, en nada de lo que tú quieras hablar a tu pueblo. Padre Celestial, que todo lo que acá se diga, Señor, sea para edificación, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón. Tú conoces las necesidades, Señor, de tu pueblo. No soy yo, Señor Jesús. Sé tú, Padre, en el Espíritu, Señor Jesús, tratando con nuestra vida, Padre Celestial.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En esta preciosa noche quiero dirigirme a ustedes bajo el tema: el Rey te mandó a llamar. Algo muy importante es que yo he podido notar es que la mayoría en la Biblia fueron llamados. David fue llamado detrás de pastorear las ovejas, Moisés, David, Saúl, Pablo, todos los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, reyes, todos fueron llamados. Pero hay un hombre muy especial en el Nuevo Testamento, que él no fue llamado. Él se ofreció. Amén. Y me impacta la vida de nuestro Señor Jesús, porque la Biblia nos enseña que Dios llama a todos, pero a su Hijo Él se entregó. Se entregó por cada uno de nosotros para servir. Por eso le dije yo a ustedes al principio que dijeran conmigo: siervo. Porque no hay mayor bendición para nosotros cuando servimos a la iglesia, cuando servimos al hermano, cuando servimos al amigo, cuando servimos a aquella persona que lo necesita. No le podemos ayudar económicamente, pero si usted viene y dobla rodillas, está sirviendo. Cuando usted pone una palabra de oración por aquel que está necesitado, usted está sirviendo. Si usted, mi hermano pastor, le dice: hermano, necesito que usted me ayude a hacer la limpieza, déjeme decirle que está sirviendo no al pastor, sino al reino celestial. Amén. Es importante entender esto. El llamado de nuestro Rey es importante, porque esto es serio. Los hermanos no me van a dejar mentir. Esto es serio. El pararse acá, el dirigirse a otro hermano bajo la palabra del Señor es serio. Y cuando nosotros entendamos que el estar en este lugar es serio, Dios se va a manifestar a través de nosotros para llevar bendición o para ser de bendición para el pueblo del Señor. Déjeme decirle que usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo convertido y nacido de nuevo. Amén. Es impresionante. El llamado es algo serio, como ya se lo dije. Cuando uno obedece este llamado, y póngame atención acá, porque cuando uno es obediente, los demonios le obedecen a usted. Porque cuando obedece su palabra, cuando obedece los mandamientos de Dios, ¿qué dijo el Señor que pasaría? Dice que los demonios, nosotros vamos a tener la autoridad para atarlos y echarlos fuera. ¡Aleluya! Cuando obedezcamos su palabra, nosotros tendremos esa autoridad. Porque esto y mayores cosas harán, dijo el Señor, cuando invoquemos su nombre. ¡Aleluya! Cuando nosotros nos sometemos a Dios, las circunstancias se someten a nosotros. Estamos pasando una situación difícil, estamos pasando una circunstancia que nos hace balancear en el camino de Dios. Sométase a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y esa circunstancia se someterá a usted. Aleluya. Podemos ver en esta historia y podemos aprender muchas cosas poderosas. Por ejemplo, el nombre de Mefiboset es un nombre hebreo que significa alguien que da lástima o vergüenza. ¿Cómo estábamos nosotros en el mundo antes que conociéramos a Jesús? Muchos de ustedes, o muchos, no solo en esta iglesia, los sacó Dios de lo más vil, dice su palabra. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, este hombre daba lástima y vergüenza. En el principio le cambiaron el nombre. En el principio él se llamaba Merib Baal, que significa algo peor, porque es hijos de dioses falsos. Nosotros podemos entender a través de las escrituras que los dioses falsos son todos aquellos
que no concuerdan con la palabra de Dios, con lo que va en contra de nuestras enseñanzas, de lo que el Señor dejó plasmado a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de todos aquellos grandes hombres que escribieron su palabra. Aleluya. Ustedes no quisieran estar en esta situación de Mefiboset. Él a la edad de 5 años, dice su palabra, que la nodriza lo dejó caer. Y eso es importante entender, porque la nodriza no era su madre, pero ella estaba tratando de salvarle la vida a causa de una desobediencia de sus padres, a causa de la desobediencia de Saúl, a causa de que él no quiso obedecer la palabra del Señor. Se desata una guerra, y cuando Saúl pierde la guerra, dice que van a conquistar el templo, la ciudad, y en el afán esta nodriza de salvarle la vida a Mefiboset lo deja caer. Y esto me conllevaba a pensar que cuántos de nosotros, en el afán de creer que estamos haciendo lo correcto en la iglesia, dejamos caer el ministerio, Aleluya. dejamos caer nuestros privilegios Sí, amén. y pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos dejando caer lo mucho que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Necesitamos entender esta palabra y de no dejar caer como esta mujer. Como ya lo dije antes, esta nodriza no era la madre verdadera. Las que son madres acá, yo creo que estarían todas de acuerdo que prefieren dar la vida de ustedes por sus hijos, Sí, amén. antes de verlos a ellos lisiados como este hombre. Y me puse a pensar un momento que si él era el último en la casa de Saúl, y me puse a pensar de qué tribu era Mefiboset. ¿De qué tribu? Porque es importante conocer a la hora de nosotros hablar de esta historia. Venía de la misma tribu de Saúl. Y Saúl, cuando Pablo es llamado, ¿de dónde dice la Biblia que venía Saúl? Esto me traía a pensar a mí una sola cosa, que lo que nosotros no podemos lograr, va a haber un descendiente de nosotros que él va a poder alcanzar lo que nosotros no podemos lograr en este tiempo. Es necesario que nosotros como padres le enseñemos o instruyamos a nuestros hijos a que ellos escudriñen las escrituras, porque en ellas dice el Señor Jesucristo que tenemos la vida eterna. Aleluya. Es necesario entender eso. Sí, amén. Número 1, cuando eres llamado, eres presionado para impulsarte. Y esto es importante porque nosotros creemos que cuando somos llamados, los problemas se nos terminan. Y es todo lo contrario. Y podemos ver en las escrituras, Daniel fue presionado cuando lo echaron al foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego. Jeremías cuando por predicar fue puesto en una cisterna seca, en una cisterna oscura. Podemos entender a través de la palabra de Dios que no vamos nosotros a vivir un evangelio lleno de privilegios, alejados de las pruebas, alejados de los problemas. No, nosotros vamos a vivir constantemente en luchas. Sí, así es. En luchas contra el enemigo. Su palabra dice que aunque no lo veamos, dice que nuestra lucha y nuestra guerra son en las regiones celestes. ¿Cómo vamos a ganar esas luchas? ¿Cómo vamos a ganar nosotros esas batallas? A través de la oración, a través del ayuno, a través del sometimiento en su palabra. Nosotros tenemos que entender que Satanás
dice su palabra que anda como león rugiente buscando. No es que anda por la calle, no. Él dice que anda buscando. ¿Y dónde él va a buscar? Va a buscar en la iglesia, va a buscar en su pueblo. Podemos entender a través de las escrituras que cuando Satanás se presenta ante nuestro Señor Jesucristo, Él le dice: ¿no has considerado tú a mi siervo Job? Y muchos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que hay situaciones que nosotros mismos nos metemos en ellas. Pero hay situaciones que el Señor nos pone para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos entender su llamado. Dios te dice que la presión que estás pasando es para impulsarte a otro nivel de fe. Te sientes solo, te sientes abatido, te sientes señalado, te sientes presionado. Es para impulsarte a que puedas adquirir mayor fe que esta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido agobiados? Yo he pasado por esa tribulación y le he dicho a mi esposa: ¿qué vamos a hacer en esta situación? Tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar el seguro, tenemos que pagar este bill, tenemos que pagar lo otro. Y muchos de ustedes no me van a dejar mentir. Hay situaciones que donde nos sentimos tan atribulados que creemos que el Señor mismo se ha alejado de nosotros. Pero esta noche yo vengo a decirle a una iglesia que aunque te sientas de esta manera, Dios está contigo. ¡Aleluya! Y la Biblia a mí me enseña eso. Cuando Dios pone en el corazón de Jesús a los discípulos y los hace entrar en la barca. Los evangelios narran que el Señor manda a sus discípulos a que pasen al otro lado del mar de Galilea. Su parte más estrecha dice que son 7 millas. Y me impacta porque el Señor los manda y Él se queda a la orilla orando y despidiendo a la multitud. Y cuando los discípulos llegan a la mitad del mar, dice que estaban remando y remando con gran fatiga. Y ellos estaban abatidos y estaban atribulados. Pero el Señor desde la orilla los veía. Aleluya. De donde ellos no creían que el Señor los podía ver, dice que Él los veía constantemente. No que los vio solo una vez, sino que constantemente. Y eso tenemos que aprender nosotros, porque el Señor Jesús nos quiere dar un principio en esta lectura bíblica. Que aunque nosotros no lo sintamos, que aunque nosotros no creamos que Él nos está viendo, Él está con nosotros. Él está contigo. En esa situación difícil que tú estás pasando hoy, déjame decirte que Dios está ahí contigo. ¡Aleluya! Que Dios ha prometido estar. Dios está contigo porque Él prometió estar. Número 2. ¿Cómo entender el llamado del Rey? ¿Cómo nosotros vamos a entender que es el Rey el que nos está llamando? Nos vamos a dar cuenta de su llamado sirviendo, como estos hombres en la Biblia. David, antes de cortarle la cabeza a Goliat, sirvió a su padre, siendo él el pastor de sus ovejas. Antes de sentarse en el trono, después que fue ungido, tuvo que huir de 7 a 10 años en el desierto porque Saúl lo quería matar. Tenemos que entender que después de tu llamado, después que seas ungido, el enemigo va a querer tentar tu ministerio. El enemigo va a querer sacarte del propósito. Pero es cuando tú necesitas obedecer, cuando tú necesitas someterte a tu pastor, cuando tú necesitas someterte a la palabra de Dios, cuando tú necesitas someterte a su presencia. Si estás en este lugar, déjame decirte que no tienes que irte de la misma manera. Necesitamos entrar en esa comunión con Dios. Si tú no puedes entrar en esa comunión, es muy peligroso.
Porque si llegamos a este lugar no podemos irnos de la misma manera. Así es. Amén. Necesitamos llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo. Aleluya. Es necesario que nosotros entendamos este principio. Moisés, antes de ser llamado, fue exiliado en el desierto por 40 años, porque él creía que era el indicado para sacar al pueblo de Israel. Y él lo era. Pero cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas con nuestras fuerzas, estamos equivocados. Sí, amén. Porque él tuvo que sufrir un proceso, 40 años en el desierto, hasta que él pudiera ver la revelación de Dios en el desierto, en la montaña. ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde queremos nosotros recibir la revelación de Dios? ¿En nuestra cama, durmiendo? ¿En nuestra cama, soñando que tenemos todo lo necesario? Moisés, cuando fue llamado, cuando se le presentó en realidad, su llamado estaba en la montaña pastoreando unas ovejas que no eran ni él, sino que de su suegro. Tenemos que aprender a servir para darnos cuenta de nuestro llamado. Así es. Sí. Tenemos que aprender a servir. José, antes de llegar a ser uno de los principales en el palacio, fue echado en el pozo por sus mismos hermanos, fue vendido y lo encerraron injustamente. ¿Cuántas veces te has sentido criticado por la misma congregación? ¿Cuántas veces hemos llegado al altar y hemos orado pidiéndole a Dios que nos quite ese mal pensamiento? A veces somos tan mentirosos que decimos perdonar, pero cuando venimos a la iglesia es necesario que entendamos que si no hemos perdonado, Dios no se puede manifestar en nuestra vida. Sí, así es. Número 3, ¿cómo presentarnos ante el rey? Y esto es bien importante. ¿Cómo nos tenemos que presentar ante el rey? Con humildad. Su palabra dice en Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Necesitamos ser humildes. Así es. Necesitamos entrar por esa puerta con humildad, Amén. con mansedumbre. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria. Aprendamos a presentarnos con mansedumbre ante el Señor. Y antes de presentarnos con mansedumbre ante el Señor, debemos saber que también necesitamos ser mansos ante nuestros líderes. Aleluya. Necesitamos honrar a nuestros pastores. Necesitamos honrar a nuestros mentores. ¿Quién es su mentor? ¿Quién es su pastor? Necesita honrarlo, porque de esta manera usted va a adquirir la gracia de Jesús. Usted va a adquirir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Con un corazón puro. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos estar limpios de nuestro corazón. ¿Quiénes dice la Biblia que heredarán el reino de los cielos? Los limpios de mano y los puros de corazón. Necesitamos nosotros ser esas personas, entender ese llamado, meternos en la visión de la iglesia, en la visión o en el mandamiento que Dios dejó de predicar su palabra a toda criatura. Y una muy importante de aprender es presentarnos ante Dios de rodillas. Y esto me llevaba a pensar una cosa, porque todas las personas que fueron coronadas de rodillas. Cuando nosotros vamos a recibir la gracia de Dios, cuando vengamos al altar de nuestro Señor Jesucristo arrodillados delante de Él. Cuando tú seas humilde, cuando tú seas manso, cuando tu corazón sea puro, entonces vas a presentarte a Él de rodillas. Mientras tú no comprendas que es necesario ser humilde,
tú no puedes agradar a Dios. Así es. Si tú no entiendes que el presentarte ante Dios de rodillas, tu corazón tiene que estar manso. Perdóname lo que te voy a decir en esta noche, pero Dios Aleluya. no va a responder. Sí, amén. Dios no se va a manifestar. Dios se manifiesta a través de un corazón puro y de un pueblo santo y humilde. Aleluya. Dios se va a manifestar en una persona que le busque de corazón. Amén. Dios se va a manifestar a través de una persona que sea puro, que busque, que sea humilde. Amén. Necesitamos nosotros entender este punto. Cuando nosotros creemos que lo tenemos todo, que crecimos espiritualmente, estamos equivocados. Necesitamos nosotros el ser aquellas personas que busquen a Dios de corazón. Yo no sé cuántas situaciones ustedes están pasando. Yo no sé cuántas situaciones Dios tiene preparadas para su pueblo. Aleluya. Pero de todas ellas dice que nos guardará. Amén. Amén. No que nos librará. Porque muchos dicen que después de la tormenta viene la calma. Déjame decirte que no. En la tormenta Dios te da la calma a ti. No necesitas que la tormenta pase para sentir que Dios está contigo. Aleluya. No necesitas atravesar al otro lado como estos discípulos para sentir que Dios estaba en la barca. Ellos no necesitaron pasar al otro lado para que Dios se manifestase en ellos. Dice que ellos lo vieron caminar sobre las aguas. Aleluya. En la oscuridad. Amén. Cuando tú estés pasando por el valle oscuro, déjame decirte que si tú te sometes a Dios, Él se va a presentar Gloria como a a Pablo Dios. dice que con una luz más brillante que el sol a mediodía. Necesitamos nosotros entender que aunque estemos pasando por el valle oscuro, Dios se va a manifestar a través de la oración. Cuando tú vengas de rodillas, Él se va a manifestar. Él está contigo. Él está conmigo. Gloria a Dios. Él está con su pueblo. Porque Él prometió estar con cada uno de nosotros. Aleluya. Para terminar, ponte de pie y quiero decirte 6 principios que nos ayuden a nosotros entender este llamado de Dios. Número 1, Dios te llamó para entonar un cántico nuevo todos los días. Dice la Biblia que entremos por sus puertas con acción de gracia. Número 2, Dios te llamó no para perder. Él te llamó para darte la victoria. Dios no te llamó a estancarte, te llamó a expandirte. Aleluya. Bendito Dios. Te llamó a expandirte hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente, hacia atrás. Iglesia, es tiempo que se expanda este evangelio. Es tiempo de entender que Dios no quiere una iglesia mediocre. Dios no quiere un pueblo que se estanque. Él quiere una iglesia que avance. Dios quiere una iglesia que siga caminando, que a través de las pruebas y las dificultades, Él está contigo. Gloria a Dios. Dios no te llamó para estar callado. Te llamó para que anuncies su palabra. Dios te llamó para que adores y exaltes su nombre. Dios no te llamó para que te quedes en lo de bar. Él te llamó porque hay una silla en la mesa dentro del palacio Aleluya. para que te sientes con Él en las bodas del Cordero. Esa es nuestra meta. Esa es la meta de la iglesia. Esa es la meta de todo cristiano. Esa es la meta que nosotros necesitamos tener clara. Amén. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios si esta noche nosotros
no hemos entendido aún cuál ha sido nuestro llamado. El llamado es a no quedarnos en lo de Bar. El llamado es a no quedarnos en esa tierra oscura, en esa tierra sin palabra. Dios no nos llamó para que siguiéramos en lo de Bar. Nos llamó a este lugar donde domingo tras domingo, donde sábado tras sábado, donde miércoles tras miércoles, Dios trae una palabra. Ya no estás en lo de Bar. Estás en una iglesia donde se predica su palabra. Estás en una iglesia donde puedes ser lleno de su poder, lleno de su presencia. Es necesario que entendamos que aunque estamos caminando en el desierto, Dios está con nosotros. Su presencia va contigo. Necesitamos nosotros inclinar nuestros rostros ahora y poner nuestras vidas hacia Él. Poner nuestras vidas en sus manos. No te agarres tú de Él. Deja que Él tome de tu mano. De esa manera nosotros vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo bajo su palabra. Amén. Yo no sé si hay alguien en esta noche que no tenga a Jesús como su Salvador. Yo no sé si en esta noche hay una persona que desee entregar su vida a Cristo. Dios está llamando. Dios está a las puertas. Necesitamos entender que si no damos el primer paso, vamos a sufrir las consecuencias. Dice la Biblia que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Necesitamos nosotros entregar nuestra vida a Cristo. Yo no sé si entre nosotros hay alguien que quiera reconciliarse con nuestro Dios. Yo no sé si hay alguien en esta noche que desee entregarle su vida a Cristo. No sé si hay amigos entre nosotros. Si no lo hay, yo voy a orar para darle gracias a Dios, porque yo sé que así como trató conmigo a través de esta palabra, Dios ha tratado con su pueblo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú has hablado, Señor, porque tú has aconsejado nuestra vida, Señor Jesús, a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has hecho entender, Señor, que no nos llamaste para estar en lo de Bar, Señor Jesús. Gracias porque tú no nos llamaste, Señor Jesús, para quedarnos en esa tierra, Padre eterno. Gracias porque tú nos has enseñado la luz, Señor Jesús, a través del desierto. Gracias, Padre eterno, porque en gran manera tú nos has ayudado para estar en este lugar. Gracias, Señor Jesús, porque tú vas en nuestra barca. Gracias, Señor Jesús, porque a través de la tormenta, a través de la tempestad, tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta hora bendice a este pueblo, Señor Jesús. Bendícelo en gran manera, Señor, porque creo que fuiste tú quien nos llamaste, Señor Jesús, para que adoren, Señor, y bendigan tu nombre, Señor Jesús. Tú tienes este remanente acá, Señor Jesús, para rendirte a ti honra, para rendirte a ti gloria, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, tú eres digno, Señor Jesús, de que ante ti toda lengua confiese y toda rodilla se doble, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor, porque tú has hablado, Señor Jesús. Gracias, Señor.